Vamos a estar dando una charla sobre un tema de suma importancia para especialmente los cristianos, pero también para las personas que no son cristianas. Este tema tiene que ver con las transferencias espirituales. Las transferencias espirituales. Hemos estado enseñando en la iglesia sobre este tema ya por unas 2-3 semanas y no voy a estar haciendo un resumen, pero quiero decirle qué es esto de transferencias. Por ejemplo, para que puedan pensar más claramente, cuando usted pasa dinero de una cuenta del banco a otra cuenta, eso es una transferencia. Cuando usted le envía dinero a alguien es una transferencia, cuando recibe dinero de alguien es una transferencia. Incluso cuando va al supermercado y usted compra productos, se lleva productos y paga el dinero, eso también es una transferencia. Entonces esto ya le puede dar una idea de a qué nos referimos con la transferencia. ¿Doy algo o recibo algo? ¿Doy algo o recibo algo? Y eso es una transferencia. Entonces, transferencias espirituales es un nuevo ámbito. Ya no es en el ámbito de lo natural, sino que en el ámbito de lo espiritual. Y es tan importante que el cristiano pueda conocer sobre este tema. ¿Por qué? Porque en el ámbito espiritual, y eso no quiere decir solo para los cristianos, el ámbito espiritual se divide en dos áreas. El ámbito espiritual se divide en dos áreas. El ámbito de las tinieblas, que es donde opera Satanás y los demonios, la brujería, la hechicería, todas esas cosas. Y el ámbito o el reino de la luz, que es de Dios, de Jesucristo, las bendiciones, la protección de Dios y todo eso. Entonces, el ámbito espiritual tiene dos áreas. La de las tinieblas, la de la luz tremenda en la que nosotros moramos, la luz de Jesucristo. Entonces, cuando hay transferencias espirituales, las transferencias espirituales pueden ser de maldición, si van del reino de las tinieblas, o personas que operan en el reino de las tinieblas, o de bendición para todos aquellos que están en el reino de la luz y recibimos del reino de Jesucristo. Estas transferencias pueden ser recientes o del pasado, o sea, presentes o del pasado. Cuando son transferencias del pasado, para mal, se les llama cadenas generacionales de maldición. Cadenas generacionales de maldición. Y puede recibirla una persona, póngame atención porque estoy enseñando algo bien profundo, puede recibirla una persona simple y sencillamente por transferencia biológica genética, del abuelo al padre, del padre al hijo, etcétera, etcétera. Voy a ponerle un ejemplo. Alguien es alcohólico. El bisabuelo fue alcohólico. El abuelo fue alcohólico. El padre es alcohólico. El hijo es alcohólico. Y ya la generación de ese hijo que va creciendo ya se inclinan hacia el alcohol, el licor también. ¿Qué es lo que está pasando? Y mucha gente le dice, es que así era tu abuelo. Tu abuelo era un gran alcohólico o tu abuelo era un gran mujeriego. Y así salió tu papá y así saliste vos. Y bueno, puede ser el otro lado también, ¿verdad? Es que tu abuelita era bien coscolina. Y entonces así salió tu mamá y quizás así saliste vos también. ¿Verdad? Eso es maliciosa, pues, coqueta, todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y alguien de repente dice, pero si yo no quiero estar envuelto en este vicio de las drogas, del alcohol, de los miedos, de la depresión. Porque mucha gente en la actualidad, incluyendo muchos jóvenes, padecen horriblemente de miedos, de temores, de soledad, de depresión, de desánimos. De repente, jovencitos en grandes desánimos, nos damos cuenta día a día de la cantidad de jóvenes que se suicidan. Jóvenes que están en una familia que se mira estable, pero de repente se suicidan y nadie puede entender qué está sucediendo.
Nadie puede entender por qué si una persona, yo puedo decir de alguien, un familiar mío, un primo mío, odiaba el alcoholismo porque el papá, ese tío mío, era alcohólico, él odiaba eso y decía, jamás, jamás voy a tomar yo licor. Cuando él creció se convirtió en alcohólico. Eventualmente él murió, ¿verdad? Odiaba aquello y sin embargo le sucedió. Y nadie puede entender por qué esas cosas. Nadie puede entender por qué, bueno, ya agarraron la idea, no voy a entrar en más ejemplos. ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo que se llama transferencias espirituales o cadenas generacionales de maldición, que van pasando de generación a generación y la gente simple y sencillamente lo acepta, la gente lo admite, se conforma a aquello y va sufriendo las consecuencias. Y después los hijos pueden sufrir esas consecuencias. Entonces, esas son generacionales. Pueden estar también las impuestas en el presente. Poner un ejemplo. Porque mucha gente cree que nosotros los cristianos no creemos que la brujería existe, que la hechicería existe, que el espiritismo existe. Eso es falso. Sí sabemos que existe. La Biblia nos lo demuestra. La Biblia nos habla al respecto. La palabra de Dios nos enseña al respecto sobre la brujería, la hechicería, los males y todas esas cosas. Los sacrificios a los ídolos, los sacrificios a los demonios, sacrificios de sangre, y eso se da de diferentes maneras. Entonces sí existen, los cristianos lo sabemos, y por eso tratamos de prepararnos a través de la palabra de Dios, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, para poder reaccionar a esas situaciones. Pero hay una gran cantidad de cristianos que las desconocen. ¿Por qué? Porque en las iglesias muchas veces, hermanos, pasamos mucho tiempo peleando entre iglesia contra iglesia. ¿Alguien ha oído eso, cristianos? Iglesias contra iglesias, ministerios contra ministerios, pastores contra pastores, hermanos contra hermanos dentro de la iglesia. Entonces, pasamos de esa manera y no se nos enseña lo que está sucediendo, sino que queremos encubrirlo. Somos cristianos que nadie se va a dar cuenta de lo que está pasando. Tratamos de ponerle una mantilla encima y nos estamos dejando hacer daño, hermanos. Hermanos, y alguien dirá, pastores contra pastores. Oiga, mi hermano, le voy a decir algo. Yo me reúno de vez en cuando con diferentes pastores a comer algo, nos tomamos un café y uno se entera de tantas cosas. Se entera de tantas cosas. De una forma suave, no lo voy a decir serio, no voy a decir, los pastores son chismosos, hermano. Usted no crea que no, sino que de una manera suave, cuando los pastores nos reunimos de diferentes maneras, sí se cuentan muchas cosas. Y se cuenta de tantos pleitos. Ustedes dirán como cristianos, miembros de una iglesia, no, eso no sucede. Pero los pastores cuando nos reunimos y comienzan a contar, y en aquella iglesia está el pastor, y en la otra iglesia está el pastor, y se agarraron, pero no a golpes, ¿verdad? Pero de cierta manera se agarraron, y se cambiaron unos de aquí para allá, y se levantaron otros por aquí, y pastores contra pastores. Iglesias contra iglesias. Perdemos tanto tiempo en eso, ¿por qué? Porque nos hemos dejado ganar hasta el momento esa batalla que Satanás ha usado como estrategia para distraer a la iglesia. La iglesia de Jesucristo, la misión de la iglesia de Jesucristo es predicar el evangelio de Jesucristo. Es decir, predicar el evangelio a toda criatura, discipular a las naciones. Esa es la misión, hacer bien al desamparado, hacer bien al pobre, ayudar al necesitado, amarnos unos a otros, apoyarnos entre nosotros mismos. Esa es la misión de la iglesia, amados hermanos, y mantenerse una iglesia santa, justa y recta delante de Dios. Pero entonces Satanás ha engañado a la iglesia. Y entonces no se están enseñando estos temas tan importantes como es cadenas generacionales de maldición, transferencias espirituales, y los cristianos están padeciendo y se preguntan por qué tal cosa. Yo oro, hermanos, por aquellos hermanos que padecen, por ejemplo, padecen situaciones con los huesos, artritis, reumatismo, padecen situaciones sanguíneas, diabetes y otras cosas más, ¿verdad? Estas cosas, amados hermanos, cuando
La ciencia lo explica de esta manera. Incluso cuando usted llena cuestionarios para que va a un hospital o algo, le preguntan, ¿alguna de su familia, en su línea de su familia, alguna vez padeció de ataques al corazón, de derrames cerebrales, de cáncer? ¿Cuántos han llenado formularios así? Y tiene que responder, sí o no, porque ellos lo asocian y dicen, es que la sangre se transfiere. Sí, tienen razón, pero todas esas cosas deben de cortarse porque son transferencias. La ciencia médica dice se transfiere por la sangre, por la genética misma, son transferencias. Y usted, si padece de eso, yo trato de enseñarlo en la iglesia, tiene que renunciar a esas transferencias que tal vez su tatarabuelo o su bisabuela o sus padres comenzaron con aquello, le llega a usted y en los hijos comienza a ver aquello. Tiene que cortar en el nombre de Jesucristo esas transferencias, tiene que renunciar a ellas, sea la que sea, renunciar a ellas, cortarlas en el nombre de Jesucristo, declararse libre y decirle, Señor, Cristo amado, ahora que soy libre, sáname. Porque puede usted orar y orar por esa sanidad y ya oraron por esa sanidad, pastores ya oraron, pero sigue la situación, continúa la diabetes, continúa el artritis, el reumatismo y todas esas cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Porque se declara una sanidad, pero no lo va a ver en ese tipo de casos hasta que no se rompan las cadenas, hasta que no se rompan esas transferencias, renuncie a ellas, las rechace en el nombre de Jesucristo y entonces que se ore por su sanidad para que la pueda recibir. Note usted, no estoy inventando esto, sino que el tipo de sanidades que Jesucristo hizo. En muchas ocasiones el Señor Jesús decía, te declaro sano. Y ya, hasta el coso y vas a quedar sano. Pero en otras ocasiones, el Señor Jesús echaba fuera a un demonio, a los demonios primero. Y después recibían la sanidad aquellas personas. Especialmente cuando tenían algún algún problema con los huesos, ¿verdad? O algún problema, por ejemplo, que ahora se conoce como esquizofrenia, ¿verdad? Son cosas que Jesucristo lo que hacía es liberación. Echaba fuera el demonio y después hacía la sanidad en la persona, y ahí es donde no estamos enseñando en las iglesias como debemos de enseñar. Enseñar con respecto a las transferencias espirituales y cómo un cristiano tiene ya, porque por la llaga de Jesucristo hemos sido curados. Tenemos ya eso regalado por Jesucristo junto con la salvación, para rechazarlo si le llegó, para renunciar a eso, para reprenderlo. Ahora está también lo impuesto. ¿De qué manera? Yo he conocido muchos cristianos, especialmente cuando era joven, conocía a muchos jóvenes, que uno habla más con los jóvenes. Jovencitos y jovencitas, especialmente jovencitas que leían el horóscopo. ¿Alguien ha oído el horóscopo? ¿Verdad que sí? Estaban abriendo puertas a lo oculto de las tinieblas a través del horóscopo. ¿Han oído de las limpias? Yo he oído a pastores que han dicho, ya no aguantaba los dolores en todo el cuerpo, fue que me hicieron una limpia. Me frotaron con ruda y con no sé qué, y con no sé, una limpia de que acaba de abrir las puertas a los demonios. ¿Me está entendiendo esto? En una ocasión dijo un pastor, yo no era pastor todavía, y dijo, mire hermano, hay un hermano que bien cristiano y se volvió loco, y necesitamos ir a orar por él. Y yo le dije, sí, vamos. Entonces fue otro hermano y fue el pastor y fui yo, fuimos los tres. Entramos a la casa, a la habitación donde estaba este hermano. Yo lo había visto en la iglesia de ese pastor varias veces, muy cristiano, y se hizo como loco. Entonces, dijo, vamos a orar, pues aquí no es cuestión de demencia, sino que hay demonios de por medio. Bueno, se siente esto. ¿Sabe lo que hizo el pastor? Me habló y me dijo, ven hermano. Y salimos de la habitación y me dijo, mire, dispénseme, pero yo me voy a salir. Y yo le digo, ¿por qué? Porque yo por estas cosas no estoy preparado. A mí me da miedo. Le estoy diciendo la verdad. A mí me da miedo. Yo me voy a salir, hermano. Yo estas cosas no entiendo y estoy viendo que ahí está feo el asunto, hermano. Pero está, yo le digo, bueno, hermano, no se siente bien. Sálgase.
Entonces comenzamos a hablar con ese hermano y le comenzamos a hablar de Cristo y esto y lo otro. Y de repente él estaba sentado en una cama y yo estaba sentado en una cama enfrente de esa y como que con resortes lo levantaron, salió volando a tirarse encima de mí. Yo le dije, en el nombre de Jesucristo te reprendo, demonio. Y lo detuve. Y entonces el otro hermano dijo, bueno, le dijo, ya está tranquilo usted, queremos orar por usted, hay que ponerse de rodillas. Y el hombre insistía y decía, tú ponte de rodillas primero, después yo. Tú ponte de rodillas primero, después yo. Y el hermano se iba a poner de rodillas. Le dije, no, hermano, no lo haga porque este no es el hermano cuerdo. Todavía hay demonios operando en él. Y lo que quiere es que usted se arrodille ante ellos, ante los demonios. Y comenzó a darse de carcajadas el hombre. Eventualmente reprendimos a esos demonios, lo echamos fuera. Y él poco tiempo después regresó a la iglesia como que nada le había pasado. ¿Por qué? Porque había sido liberado. Después abrió las puertas nuevamente y volvió a caer en la misma situación. Y ya no regresó a la iglesia. Son transferencias, se abren puertas en lo presente y muchas veces son autoimpuestas. Una misma persona permite imponerse esas cosas, hermanos. Transferencias espirituales es delicado. Usted oye de personas que de nada por nada de repente padecen de depresión. Hay personas que de repente le da ataques de miedo, ataques de ansiedad, de miedo, de temor. ¿Qué es lo que está pasando? Son opresiones causadas por las transferencias de las cuales nosotros tenemos todo el derecho para ser libres, todo el poder en Jesucristo y autoridad en Jesucristo para ser libres de todas esas situaciones. De esto es lo que estamos enseñando. Este es el tema que estamos enseñando nosotros, el que hemos estado platicando. Entonces ya mencioné cómo hay una guerra entre iglesias, entre pastores y todo lo demás. Y muchos dicen, pues nosotros somos más santificados porque nuestra iglesia tiene 500 personas y la tuya solo tiene 30 o 40. La cantidad de personas en una iglesia no quiere decir que una iglesia es santa y la otra no lo es. O que una iglesia está viviendo en lo correcto y la otra es. Por ejemplo, algunas de las iglesias más grandes en los Estados Unidos tienen 20, 25 mil personas y se congregan los domingos, se llega a la gente porque nunca se predica contra el pecado, nunca se predica del arrepentimiento, nunca se predica que tenemos un Dios tan grande, clemente y misericordioso que no importa qué pecado podamos haber cometido, si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sino que se predica, usted tiene un tremendo potencial dentro de usted. Saque ese potencial, desarrolle ese potencial. Usted va a prosperar, usted va a llegar a tener dinero, usted ya no va a tener necesidades, usted esto y lo otro. Y por favor no se le olvide traer los diezmos, ¿verdad? Cuando prospere me trae los diezmos, ¿ok? Porque yo le estoy hablando que usted va a prosperar. Me trae los diezmos. Se predica de esa manera. No son predicaciones de la palabra de Dios, ni basadas en la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo. Son doctrinas de hombres, son pláticas, ¿cómo se le llama esa? Cuando quiere dar ánimo, ¿verdad? Motivacionales. Son pláticas motivacionales, son gente experta y sabe una cosa, cada uno de ellos son multimillonarios. Cada uno de esos pastores de esas iglesias son multimillonarios. Tienen jet privado, tienen carros de lujos, tienen mansiones y varias mansiones, tienen yates y todo lo demás. Y dice, es de los libros que vendo. Sí, ¿a quién se los vende? Pues a los cristianos que quieren escuchar eso. El cristiano no quiere escuchar, el mismo cristiano. Mira, hermano, estás caminando un poquito flojo, arrepiéntete, afírmate, vuelve al Señor y el Señor te garantiza que Él va a cuidar de ti en todos los aspectos. Sino que queremos oír cosas bonitas, cosas que nos alegren. No, yo no voy donde el pastor Mario. ¿Por qué no? Porque yo voy y salgo rasurado. ¿Y por qué sale rasurado? Porque necesita ser rasurado, ¿no? ¿Verdad? Si usted siente que sale rasurado, pues necesita ser rasurado. Cuando yo fui creciendo en el Evangelio, aquellas predicaciones que trataban nada más de motivarnos a los jóvenes,
Y esto que éramos 500 jóvenes en la iglesia, hermano, 500 jóvenes activos. Y solo motivarnos decir, no, nunca más hay que volver a invitar a esta persona. Nosotros queremos oír y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, no en cosas motivacionales. Entonces ya debemos de dejar de pasar el tiempo en esas cosas y prepararnos espiritualmente, hermanos, porque al reino de los cielos, al reino de Dios, nadie va a entrar de panzazo. Nadie va a entrar de barrido. Me voy a barrer así como el home run en el béisbol, ¿verdad? Me voy a barrer y así voy a entrar. Nadie va a entrar al reino de Dios de esa manera. ¿Entramos bien o no entramos bien? ¿Cuántos oyeron de un cantante y actor mexicano muy famoso, muy carismático, llamado Pedro Infante? ¿Alguien o solo yo? Pedro Infante, cantidad de películas, cantidad de canciones, etcétera, etcétera. Y en El Salvador había un cómico muy conocido que su nombre de pila de cómico era Aniceto. Aniceto por Sisoca. Así era. Entonces cuenta la historia que se murió Pedro Infante y se murió Aniceto por Sisoca. Iba Pedro Infante para arriba, amorcito corazón, cantando. ¿Y para dónde vas? Para adentro. No, aquí no puedes entrar si no venís con caballo. Híjole, dejé el caballo. Y se va, y en eso viene el Aniceto por ahí diciendo chistosadas también. Y le preguntan, ¿y tu caballo? Le dice Pedro Infante, no tengo, no te van a dejar entrar, hay que venir en caballo. Entonces le dice el Aniceto, yo te voy a hacer de caballo y vos el jinete y entramos los dos. Pues después no entra, ¿verdad? El Pedro Infante. Y entonces ya llega ahí a la puerta y le dice, ahora sí viene el caballo, sí, pase adelante, pero el caballo me lo deja afuera, por favor. Así que el Aniceto se quedó afuera. Nadie entra al reino de los cielos montado al cucucho en alguien, a la espalda de alguien, en los brazos de alguien. Nadie entra de panzazo, nadie entra, me saqué 5 de calificación, mitad y mitad, o entra bien o no entra, hermanos. ¿Me está entendiendo? Y es lo que Cristo quiere que nosotros enseñemos. Bueno, hemos aprendido de un Dios como doctrina, como enseñanza. Hemos oído de su poder, mas no vemos con frecuencia su poder. Un Dios histórico, visualizado como un anciano en un trono, sin poder moverse, cuando en realidad no es así. Nosotros hablamos de un Dios de poder, amén. ¿Cuántos tienen un Dios de poder? Gloria a Dios. ¿Qué tan seguido mira usted ese poder de Dios actuando en su vida o a través de usted? Ponga atención a lo que estoy diciendo. Ponga atención. No levante la mano de uno a la vez, porque voy a decir, los que levantaron la mano se la van a mochar. Se la van a cortar. Ponga atención. ¿Cuántos miran continuamente el poder de Dios manifestándose en sus vidas, haciendo milagros, señales, prodigios, maravillas, o a través de su vida, Dios haciendo esas obras? Unos cuantos nada más, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, si tenemos un Dios de poder omnipotente, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo hace, un Salvador Jesucristo que murió por nosotros y en Él tenemos sanidad y en Él tenemos autoridad. ¿Qué está pasando hoy en día en las iglesias? ¿Cuántos llamados se hacen a recibir a Jesucristo? ¿Cuántos llamados se hacen invitando a las personas que tienen dolencias y enfermedades para que se ore por ellos y reciban la sanidad? ¿Cuántos milagros se están viendo que no sean falsedades? Que llevan gente en silla de ruedas y el pastor dice, en el nombre y el poder de Jesucristo, levántate y anda. Se está viendo en las iglesias, hermanos. A no ser que sean campañas, y muchas de esas pues ya fueron descubiertas que no son verdaderas, ¿verdad? Pero se está viendo en las iglesias. Se están viendo en las iglesias los milagros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos haciendo los pastores en las iglesias? ¿Por qué nos hemos olvidado de la misericordia y de la compasión del que está adolorido? ¿Está entendiendo esto? Del que está padeciendo por enfermedades, el que está teniendo problemas en la familia, en los hogares, matrimonios que se están destruyendo, padres contra hijos, hijos contra padres. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué estamos haciendo los pastores? ¿Y qué está haciendo el resto de la congregación?
Quizás no estamos haciendo lo suficiente como Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, que es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. Es un Dios vivo. Es un Dios que nos ama y que quiere obrar. Eso quiere decir, pastor, usted está diciendo que nosotros como cristianos nunca vamos a tener problemas. En ningún momento lo estoy diciendo. No, eso no es lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que se enseña con muchas doctrinas equivocadas, que le enseñan al cristiano: si usted cree en Dios y es hijo de Dios, usted es Superman. Usted es la Mujer Maravilla, nada le va a pasar, no va a tener problemas, no va a tener necesidades, no va a tener dificultades. Vivimos en un mundo carnal y humano donde las cosas se dan. Vivimos en un mundo donde hay pestilencias, donde hay enfermedades contagiosas, y un cristiano no está exento de tales cosas. Hay tantos cristianos, que durante la epidemia del COVID padecieron de COVID, y muchos pastores que yo conozco, que yo conocía, y que me contaron también que murieron del COVID. ¿Y qué voy a decir yo? Es que eran pastores, pero seguramente estaban alejados de Dios. ¿Cómo se le ocurre que voy a decir tal cosa? La muerte le llega también a los cristianos. ¿Hay algún cristiano aquí que nunca le ha llegado la gripe o el catarro? Levante su mano. ¿Algún cristiano que nunca le dio, que nunca padeció ni de viruela, ni de varicela, ni de sarampión, ni de nada de eso? Eso llega. ¿Hay aquí algún cristiano que no ha padecido pruebas y dificultades, ya sea económicas, financieras, ya sea familiares? ¿Hay algún cristiano? No, ¿verdad? Eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que si nosotros pasamos por aguas, Dios no va a dejar que nos ahoguemos. Él nos va a ayudar a pasar por esas aguas. Si pasamos por el fuego, Dios no va a permitir que nos quememos. Él nos va a ayudar y nos va a llevar a través hasta que tengamos la victoria. Eso es lo que Dios promete a los cristianos. Esa es la palabra de Dios. No que los cristianos somos invencibles de ninguna manera. Es más, ¿cómo murió la mayor parte de los apóstoles? Aserrados, decapitados, crucificados, colgados. Así murió la mayor parte de los apóstoles de Jesucristo, incluyendo el apóstol Pablo. ¿Qué le parece? Y queremos decir nosotros: no, al cristiano no le llega nada de eso. Reconozcamos y digamos: sí llega, pero tengo un médico divino llamado Jesucristo. Pero tengo un proveedor que es el dueño del oro y de la plata, que se llama Jehová Dios. Pero tengo un protector, de un Dios que me cubre con su escudo protector que es impenetrable. Pero tengo un Salvador que me cubre con su sangre divina, que me purifica y también me sana y también me limpia y me perdona y me protege. Eso es lo que tenemos nosotros. Entonces, quizás usted, antes de oír esto o antes de que se lo hayan enseñado, quizás padeció por esas transferencias. Por ejemplo, ¿cómo recibió la doble unción de lo que tenía Elías? ¿Cómo la recibió Eliseo? ¿Cómo se llama la palabra cómo la recibió? Lo estamos usando. A través de una transferencia. ¿Cómo es eso? ¿Qué quieres que haga por ti? Que obtenga una doble porción del espíritu que tú tienes, de lo que tú tienes. Eso le dijo Eliseo. Y Elías le dijo: si me ves cuando partas, lo vas a obtener. Estoy parafraseando. Y Elías le decía a Eliseo: mira, quédate aquí, me voy ya yo solo. No, yo no te dejo. Y más adelantito: aquí te quedas, Eliseo. Yo voy a seguirlo. Ay, mi señor Elías, no te dejo. Y voy a poner ya mis palabras ahí. Y le podrían haber preguntado: ¿y por qué no? ¿Por qué no me vas a dejar? Porque si te dejo, no voy a ver cuando partas. Y si no veo cuando partas, porque tú eres profeta y así lo profetizaste, si no veo cuando tú partas,
no voy a recibir la doble porción de tu espíritu. Yo no te dejaré, mi Señor. Tenía por lo menos ya 20 años de seguirlo y de servirlo y estar siendo preparado. Y dice la palabra de Dios que de repente fue llevado a los cielos Elías. Eliseo lo vio, cayó el manto de Elías, partido en dos, tomó las dos partes Eliseo. Eso es la doble porción del espíritu que tenía Elías. Y cuando usted, como es estudioso de la Biblia, ¿verdad? Cuando usted cuenta los milagros que hizo Elías y los que hizo Eliseo, ¿cuántos saben cuánto hizo Eliseo de milagros? El doble, exactamente el doble de los milagros que hizo Elías. La doble porción. ¿Y cómo murió el gran profeta Eliseo? De una enfermedad. Pastor, no invente, la Biblia lo dice. Eliseo murió de una enfermedad. ¿Me está oyendo esto? Pero Eliseo recibió esa unción por medio de ¿qué? De una transferencia. Es una unción espiritual del reino, de la luz del reino de Dios hacia Eliseo. Sin embargo, murió de una enfermedad. Eliseo resucitó muertos, sanó enfermos, sanó leprosos y él murió de una enfermedad. Es más, dice la palabra de Dios, para los que no se acuerdan de la historia, que en una ocasión llevaban a un cliente que se murió y lo llevaban cargado y apareció una banda de forajidos, de ladrones y les dio miedo a todos y salieron corriendo, soltaron al muerto y el cadáver rodó y fue a pegar a los huesos de Eliseo. Inmediatamente que tocó a los huesos de Eliseo, resucitó. No Eliseo, la persona que había muerto, resucitó. Por la unción, por la transferencia, aún en los huesos de Eliseo, todavía con unción hubo transferencia de poder. Esa es la transferencia que nosotros necesitamos. Usted necesita una transferencia, decir, no, pues voy a ir con aquellos por allá y a todos les gusta hacer lo malo y allá anda usted con ellos. Y no, yo no voy a hacer nada malo, pero está en medio de esa transferencia. Hay transferencia. Júntese bajo voluntad propia, ¿verdad? Porque a veces hay que juntarse en otros, no, pues no puede ser nada uno. Bajo voluntad propia, júntese, reúnase con los que le van a dar una transferencia espiritual de bendición, una transferencia espiritual de bien, de poder. Alabado sea Dios, con ellos júntese. Y nunca voy a hablar con la gente que no es espiritual. Yo no dije eso. Si usted no habla con todas aquellas personas que no son cristianos, ¿quién les va a predicar el evangelio de la salvación? Nosotros tenemos que hacerlo. Esa es parte del ministerio, esa es misericordia, esa es compasión. Llevarles la palabra a los que están encarcelados espiritualmente. Tenemos que hacerlo, pero no para otras cosas. No para otras cosas necesariamente. Bueno, continuemos que en 5 minutos voy a terminar. Para que queden tiempo y después quizás vamos a hacer la rifa. Después de eso oí por ahí que ya se vendieron por lo menos 50 boletos, algo así. 54 se vendieron ya. Y aquí vemos unas 40 personas, 40 y algo, incluyendo los niños. Y se vendieron 54, pues gloria a Dios por eso, ¿verdad? Dios se manifiesta. Así que ya pronto va a haber un ganador. Si yo me lo saco, no se preocupe, lo vuelvo a rifar. No. Es una broma. Mi esposa dice, no hay espacio donde meter tantas cosas. Así es que, pero bueno, ese es otro punto. Entonces, amados hermanos, tenemos un Dios todopoderoso, un guerrero invencible que puede ayudarnos en todas estas situaciones. Pero ya es hora de renunciar a las transferencias que usted puede haber recibido. Ya es hora que las eche fuera en el nombre y por el poder de Jesucristo. Usted sea libre y ya queda listo, hermano. Porque nuestra relación con Dios, ¿qué es lo que nosotros tenemos con Dios? ¿Una religión o una relación? Porque si es religión, estamos bien perdidos. ¿Y de qué religión sos? Yo soy sabatista, yo soy adventista, yo episcopal, yo presbiteriano, yo católico, yo evangélico. Ah, pero yo soy evangélico cristiano pentecostal, y yo soy tal cosa, y yo testigo de Jehová, y yo mormón, y yo no sé cuánto, y yo la semita de Omar, o no, la mesita de Omar, ¿verdad? Y no sé qué otras cosas más, hermano.
¿Qué somos nosotros los que tenemos de Dios? ¿Qué somos delante de Dios? ¿Somos una religión o una relación con Dios? El cristiano vive en una relación con Dios, no en religión con Dios. Yo quiero que entienda esto. Ninguna religión lo va a salvar. Es Jesucristo quien lo va a salvar. ¿Me está entendiendo, amados hermanos? La religión, no. Bueno, hay denominaciones, de acuerdo. Recuerden, mi apellido Bautista, no soy de la denominación bautista, ¿verdad? No va a decir, ay, quizás es bautista porque es de la denominación bautista. No. Pero entonces hay tantas religiones y la gente se concentra en eso de las religiones. Es algo tan tremendo. Yo siendo cristiano, nacido de nuevo, bautizado en agua, bautizado con el Espíritu Santo, estudié todo mi bachillerato, todo mi high school en un colegio católico salesiano. Ahí estudié, siempre. Recuerdo que en una ocasión uno de los sacerdotes dijo, estaba dando una clase y dijo, yo sé que de todo este salón, éramos como 40, dijo, fulano de tal es cristiano. ¿Hay algún otro cristiano evangélico? ¿Algún otro que no sea católico? Yo levanté la mano. Y dijo, ¿qué eres? Soy evangélico, cristiano evangélico. Ah, muy bien. Después este otro joven compañero me dijo, ¿para qué dijiste? No tenía necesidad de decir yo porque Dios ya sabe. Pero tú hubieras quedado que yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué voy a decir lo que yo soy? ¿Por qué voy a decir soy cristiano evangélico? ¿Sí me está entendiendo esto, hermano? El asunto es que, déjeme decirle algo, nosotros podemos dar un testimonio en todo lugar. Yo no tenía la obligación, al igual que mis compañeros, porque una vez a la semana, todo el salón de clase en el que yo estaba, tenía que ir a misa, ahí mismo, en el colegio, y hacía capilla también. Yo no tenía obligación de ir. Los curas me dijeron, no tenés que ir si no querés. En una ocasión yo fui, y estaban cantando y todo eso, y ya iba a dar la misa el sacerdote. Yo sentí un toque del Espíritu Santo, y me fui para la última banca. A la última banca de la capilla, era larga, era grande. Y me puse a orar, yo sentí esa necesidad, me puse a orar ahí. Me puse a orar, y yo estaba llorando, y estaba orando, y estaba glorificando a Dios. Y comencé a oír bastante bulla. Y en eso abrí mis ojos, y vi para un lado, vi para otro, vi para más atrás de mí. Cantidad de mis compañeros y otros compañeros se habían venido atrás donde yo estaba, unos de rodillas llorando, otros de pie atrás de mí llorando. Algo sucedió en ese lugar, pero comenzó por alguien, un solo hijo de Dios. Yo no estoy diciendo que los otros no eran hijos de Dios, pero un hijo de Dios que tenía relación con Dios, no religión con Dios. Y Dios se manifestó en ese lugar, en esa iglesia católica, en esa capilla católica. Dios se mueve en cualquier lugar, amados hermanos. Amén. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Religión o relación? ¿Nos entregamos a una religión o a una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? Eso es lo que nosotros hacemos y debemos de hacer. Un Jesucristo vivo, un Dios vivo, lleno de poder, alabado sea Dios, y dejarnos ya de estar pensando en términos de religiones y decir yo quiero tener una relación íntima con Dios. Yo necesito de Dios. Yo necesito ser limpiado por Dios, no solamente del pecado, sino de cualquier transferencia que causa problemas en mi vida. Dije que voy a ser corto, voy a dejar hasta ahí, hermanos, pero yo les animo en esta hora. Yo voy a hacer una oración. No le voy a decir pase al frente ni nada por el estilo, solo voy a invitar a que se pongan de pie todos. Que se pongan de pie. Y yo voy a hacer una oración, hermanos. Y si usted siente la necesidad de hacer esa oración, usted repita. Usted repita esa oración. ¿Verdad? No necesita hacerlo a gritos. Yo no creo en gritos. Si usted le gusta iglesias donde es a puros gritos, no es así en la iglesia de nosotros. Yo no creo en gritos. Yo no creo que Jesucristo sanaba enfermos gritando. ¿Cuántos creen que Jesucristo sanaba a los enfermos gritando?
Y él decía, te declaro, sano. No. Yo no creo tampoco en que Jesucristo le gritaba a los demonios. Es más, los demonios miraban a Jesucristo y le temblaban. Y Jesucristo solo les decía, sal fuera. Y no andaba gritando, ni andaba zapaqueando a la gente, que sal fuera, demonio. Yo no creo en eso. No creo en dar gritos. Mi Dios no es un Dios sordo. Usted puede orar en su espíritu, en su corazón, puede orar suavemente, audiblemente, puede alzar la voz si quiere. Tampoco le voy a decir no lo haga, porque si somos una iglesia cristiana evangélica pentecostal, hay hermanos en Cristo que de repente están orando, son tocados en el Espíritu Santo, además si tienen el don de hablar en lenguas, ¿verdad? Es un don que le pertenece a usted y al Espíritu Santo se lo dio y comienzan a orar en lenguas. Por supuesto, somos una iglesia cristiana evangélica pentecostal, hágalo si así siente usted, ¿verdad? Que a mí me pasa a veces también. Pero lo más importante es que yo voy a orar esta mañana haciendo una oración de renuncia a esas transferencias, a las cadenas generacionales de maldición o transferencias de maldición. Voy a hacer ese tipo de oración, esa renuncia, y vamos a, después de hacer la renuncia y de pedirle perdón a Dios por todas esas situaciones, entonces vamos nosotros en el nombre de Jesucristo a declararnos libres de toda transferencia, de toda cadena generacional de maldición, y vamos a glorificar a Dios. Si usted siente la necesidad por alguna razón, por alguna situación que ha padecido su familia y usted le llegó también de cierto tipo de enfermedades o ciertas situaciones económicas, financieras de las que parece que nunca sale, o problemas en la familia, en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, con los padres, con lo que sea, con el novio, con la novia, en fin, ¿verdad? O si en su familia, pues, usted, jovencito, se quiere casar y no le sale nada, y se da cuenta que muchos hombres en su familia también renuncia a eso, si quiere casar y dice, Señor, no me quiero casar, regálame a la mera, ¿verdad? O si es una mujer, igual, hermanos, igual, pues, ¿verdad? Y sea bendecido por Dios. Amén. Amén. Dios quiere que seamos felices, hermano. Dios no quiere que usted sea infeliz y que viva cargado. Entonces tenemos que comenzar renunciando a todas esas cosas, pidiéndole así perdón a Dios, y después vamos a declararnos libres en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, hermano, también si usted quiere cerrar sus ojos para no distraerse, ciérrenlos. Si los quiere dejar abiertos, déjenlos abiertos. Pero los quiere cerrar, ciérrenlos. Los que van a seguir la oración, la repiten. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, yo vengo delante de ti en esta hora a pedirte que me perdones por todos los pecados que yo he cometido, pecados con la mente, con los pensamientos, con los sentimientos, con las emociones, pecados que he cometido con las palabras, con las acciones, con la falta de acciones, pecados por las mentiras, por los engaños, las falsedades, las hipocresías, pecados de envidia, de egoísmo, de orgullo, de vanidad, de prepotencia, pecados de inmoralidad y pecados por haber permitido y hasta cierta forma aceptado transferencias espirituales de maldición o cadenas generacionales de maldición. Te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, que me perdones, que me laves en la sangre de Jesucristo y ya no hayan más esos pecados sobre mí. Ahora, Padre mío, te pido en el nombre de Jesucristo que rompas. Yo renuncio a todas las transferencias de mal, de maldad, de enfermedad, de problemas, de opresiones, de miedos, de temores, de ansiedades. Yo renuncio a todas las transferencias de las tinieblas que hayan llegado a mi vida, ya sea por cadenas generacionales, ya sea impuestas o autoimpuestas. Renuncio a cada una de ellas en el nombre de Jesucristo. Renuncio a ellas. Y ahora te pido, Señor Jesús, que tu poder rompa esas cadenas, rompe las cadenas, rompe las transferencias de maldición, las transferencias de dolor, de amargura y de tristeza.
rómpelas, Señor Jesús, con tu poder. Rompe todas esas cadenas de transferencias, rompe todas las cadenas generacionales de maldición, rompe todas las cadenas generacionales de iniquidad, rómpelas de mi vida, rómpelas, Señor, de mi descendencia, de mi hijo, Señor, rómpelas, Padre, rómpelas que me tuvieron atado a mis padres o abuelos, esas cadenas de pecado, de maldición, rómpelas, Cristo, en esta hora. Yo ya renuncié. Ahora te pido que la rompas con el poder de tu Espíritu Santo y hazme libre en esta misma hora. Nos declaramos libres de todas las cadenas y de todas las transferencias de maldad en el nombre de Jesucristo, por el poder de Jesucristo y para la gloria de Dios. Libre estoy, fuera de todo eso, y ahora yo, Señor Jesús, recibo la sanidad que tú ya me has dado en mi cuerpo. Recibo esa sanidad y recibo esa bendición financiera que tanto necesito. La recibo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo, divino Salvador. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.